Buenos días. En nuestro devocional de hoy reflexionamos en el sermón de ayer, donde meditábamos en el Salmo 106. En este salmo vimos la triste historia cíclica de Israel, y si no tenemos cuidado, puede ser la nuestra. Ayer meditábamos en 4 aspectos de la maldad. Primero, vimos la infección de la maldad. La rebelión de los israelitas llevó a Moisés a pecar. Leemos en Salmo 106, versículo 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Moisés no tenía excusa. Por su pecado no se le permitió entrar a la tierra prometida. Pero aquí podemos aprender que nuestros pecados, como la lepra y aún más dañina que la lepra, puede infectar a muchos de los que nos rodean. ¿Cuántos de nosotros podemos regresar al pasado e identificar personas que, por sus pecados, nosotros hemos hecho lo incorrecto? En nuestra lectura cronológica hemos visto cómo los pecados de David afectaron a sus hijos y tuvo graves consecuencias para algunos de ellos, incluyendo la muerte. Vimos también cómo la necedad de Salomón en perseguir sus placeres y tratar de buscar propósito bajo el sol dio lugar a la idolatría que después derrotó a todo Israel. Cristiano, ningún hombre es una isla. Nuestra vida tiene grandes efectos en la vida de otros. Puede ser bendición para muchos usando el tiempo, dinero y talentos que Dios te dio para guiarlos al Señor Jesús. O puede ser fuente de muchas vidas destruidas. Cuídate de la infección de la maldad. Segundo, en el Salmo 106 vimos que el pueblo de Israel llegó a infectar a muchos por la indiferencia al mandato de Dios. En versículo 34 leemos: No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Dios es bueno, por lo tanto, su mandato para nuestras vidas siempre será para nuestro bien. Nuestra carne, que batalla contra el espíritu, siempre buscará hacernos creer que podemos lidiar con ciertos pecados, que los podemos controlar. Dios nos manda a alejarnos del pecado porque conoce nuestra debilidad y nos enseña cómo vivir para tener gozo. El mayor gozo se encuentra en la obediencia a Dios, muy contrario al engaño que traen los susurros del diablo y la carne. Y lo único que el pecado nos traerá es la ruina. Leemos en Salmo 106, versículo 35 y 36. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Recuerda la amargura del pecado, hermano. Recuerda que entristeces al Espíritu Santo que mora en ti. No seas indiferente al pecado. Tercero, vimos que ser indiferente al pecado nos lleva a la imitación del pecado. Empezamos a tener cercanía con los que lo practican y pronto estamos pecando como ellos. Leemos en versículo 35 nuevamente: Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Para entender el contexto, leemos en el libro de Jueces capítulo 2, versículo 11 y 12, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Si permitimos rodearnos del pecado o de gente que no teme a Dios, inevitablemente seremos arrastrados a lo pecaminoso. Por eso Salomón instruye a sus hijos en Proverbios capítulo 13, versículo 20: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Sé luz en el mundo, hermano. Busca alcanzar a muchos con el Evangelio, pero ten cuidado, no sea que termines siendo tú el influenciado por el mensaje del mundo. Y en cuarto lugar, vimos la implicancia de la maldad. La maldad nos lleva lejos de Dios y de su bendición, y nos mete dentro del ojo del huracán. Leemos en Salmo 106, versículo 40 y 41. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. Pero terminamos viendo que después de su castigo, después de sufrir las consecuencias de sus acciones, Dios les mostraba misericordia inmerecida. Versículo 44 al 46. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Si te encuentras en lugares tenebrosos que debías haber evitado, sal de ahí lo más pronto posible y regresa al Padre.
Los salmos nos recuerdan de la grandeza de su misericordia. Leemos en Salmo 103, versículo 10 y el 11. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Si has entrado en disciplina por tus pecados, es porque Dios quiere que regreses a Él. Ven pronto. Y si por la gracia de Dios has permanecido fiel, alaba al Señor por las misericordias que en el pasado te han llevado a glorificar a Dios, y busca permanecer así para no infectar a otros, sino para ser bendición. Bendiciones, amados.